Señor doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, ¿cómo está? Pues muy bien, y usted nos dirá si confirmamos que estamos muy bien o solo bien o regular, porque No, el DANE sí, es el que le toma el pulso a la actividad de la nación y ayer, tal como usted había tenido la gentileza de anunciarlo aquí en la hora de la verdad, se dio la rueda de prensa en la que usted le contó a los colombianos qué había pasado con el crecimiento en el tercer trimestre de 2.7, que le anticipo, hemos calificado como un crecimiento muy mediocre, tenemos que crecer al 5%. Pero bueno, en casa de ciegos el tuerto es rey y es mejor crecer al 2.7 que al 1.7 como estábamos creciendo hace un año. Pero ¿cuáles son sus observaciones principales sobre esta medición de la actividad económica en Colombia, doctor Oviedo? efectivamente, doctor Londoño, ayer tuvimos la oportunidad de comunicarle al país cuál había sido el crecimiento económico en el tercer trimestre de este año, el cual pues corresponde al 2.7%, que si bien no es tal y como usted lo mencionaba, la cifra que todos estamos esperando, porque efectivamente el país requiere unos niveles de crecimiento muchísimo más contundentes para poder avanzar en materia de competitividad y en materia de reducción de la desigualdad. Este 2.7% tiene un toque particular de optimismo o de satisfacción para la economía porque es la primera vez después de 4 años continuos en los que todas las actividades económicas, las 12 principales actividades económicas que conforman el Producto Interno Bruto, están creciendo con números o están presentando desempeños positivos. Y efectivamente, desde hace 3 años, nosotros estábamos viendo algunas contracciones significativas en el sector minero energético, en el sector manufacturero, en el sector de tecnologías de información y las comunicaciones y en el sector construcción. Y lo que vemos es que afortunadamente, a pesar de esos desempeños que se perduraron por 3 o por 4 años, ya existen unas señales de estabilización y, por qué no, de recuperación o de salida de ese mar de números negativos para poder empezar a consolidar una senda de crecimiento estable en el país en los próximos trimestres y, por qué no, en los próximos años. De resaltar supremamente importante la, la, la información contundente según la cual ya estamos saliendo de ese frenazo tan fuerte que teníamos en el sector construcción. En el sector construcción ya estamos reportando un crecimiento que, si bien no es exorbitante con el 1.8%, pues sí es muy relevante en la medida de que a lo largo de todo el año anterior y a lo largo de los 2 trimestres anteriores de este año habíamos tenido crecimientos negativos. Entonces, coincido con usted, no es la tasa de crecimiento con la que sueña el país, pero es una tasa de crecimiento que tiene una señal de contundencia, porque lo que está representando es que todas las actividades económicas del país están empezando a tener unas perspectivas de dinamismo y de consolidación que no veíamos desde hace 4 años. Doctor Oviedo, el común de la gente no es especialista en términos estadísticos y por eso le tenemos que pedir a usted explicaciones sencillas para que cualquiera lo entienda. Cuando hablamos de crecimiento en este tercer trimestre, ¿lo estamos comparando con qué? ¿Con el tercer trimestre inmediatamente anterior? Es decir, ¿crecimos con respecto al segundo trimestre del año? ¿O con respecto al tercer trimestre del año pasado? ¿O con respecto a qué? Efectivamente, doctor Londoño, es súper importante hacer esa pedagogía. Normalmente cuando nosotros estamos haciendo la medición de la actividad económica desde la perspectiva trimestral, nosotros
común de las expresiones están orientadas al crecimiento anual de ese trimestre, es decir, cómo se puede comparar la economía en el trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre de 2018 frente al mismo periodo, es decir, julio, agosto y septiembre de 2017. Existe también la medida que usted me menciona, que es el crecimiento intertrimestral, pero la medida de coyuntura más común a través de la cual nosotros hacemos seguimiento a la economía es con el crecimiento anual de ese trimestre. ¿Con qué fin? Pues porque el trimestre pasado de este año, es decir, el trimestre abril, mayo y junio, pues fue un trimestre que estuvo influenciado por el mundial, por las vacaciones, que son elementos diferentes a los que nosotros estamos observando en los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces, en economía lo que se acostumbra es, para evitar depender de esas coyunturas específicas como el mundial, en septiembre el Día del Amor y la Amistad, lo que hacemos es compararnos siempre frente a periodos que sean similares o que tengan esas mismas coyunturas exógenas. Entonces, ese 2.7% que nosotros estamos presentándole al país, lo que refleja es que frente al dinamismo que teníamos un año inmediatamente anterior, en julio, agosto y septiembre del 2017, estamos un 2.7% mejor que el año anterior. Año anterior que era pésimo, ¿no? El año con el que nos estamos comparando tuvimos un desempeño lamentable en la economía. Creo que fue 1.7 o cosa por el estilo, doctor Oviedo. Exactamente, fue del 1.7% en el que teníamos, pues efectivamente, 4 sectores de la economía con desempeños muy críticos, que era el sector de explotación de minas y canteras, el sector de las actividades manufactureras, el sector construcción y el sector de la tecnología, la información y las comunicaciones. Bueno, doctor Oviedo, tenemos una inquietud que le rogamos nos ayude a resolver. La inquietud es respecto al sector estrella de la economía según esta medición, que es el gasto público. Eso pues es un dato estadístico perfectamente válido y es un dato económico que influye y que tiene una importancia decisiva, pero que nos preocupa mucho. El desbordamiento del gasto público, el crecimiento del gasto público, 4.5% con respecto al crecimiento que tenía el gasto público hace un año. Eso tiene una incidencia significativa, porque están llamando a los colombianos a hacer un esfuerzo gigantesco para cuadrar los gastos del gobierno, para cuadrar el déficit fiscal a través de impuestos extraordinarios, y el gobierno lo que muestra es un crecimiento en el gasto. ¿Su observación sobre el particular? Claro que sí. Es bastante pertinente ese comentario. Cuando nosotros estamos tratando de establecer cuál es la dinámica de la economía colombiana desde la perspectiva de la oferta, es decir, cuáles son los bienes y cuáles son los servicios que se ofrecen en la economía, pues nosotros estamos siempre midiendo el sector agrícola, toda una cantidad de actividades económicas lideradas por el sector privado, como el agro, la manufactura y el comercio, pero también el sector público ofrece bienes y servicios en la economía, como por ejemplo provee ofertas de empleo, provee desarrollos de infraestructura, provee consume bienes y consume aprovisionamientos de insumos, como por ejemplo toda la papelería de las entidades públicas, los gastos de seguridad de las entidades públicas, y todos estos elementos tienen que ser incorporados dentro de la dinámica económica porque son unas necesidades que son satisfechas por bienes y servicios de la economía. Entonces, dentro del Producto Interno Bruto existe esta actividad que está asociada con la administración pública,
y la defensa, la educación, los temas de salud y los servicios sociales. Y lo que refleja esto es la capacidad a través de la cual el gasto público está teniendo un rol dentro del desempeño económico. Entonces, si bien el número le puede resultar a algunas personas como un número elevado, con ese crecimiento del 4.5%, desde la perspectiva técnica, lo que nosotros tenemos que insistir es que ese número también genera confianza porque efectivamente los recursos del sector público se están viendo en la economía. Grave sería que nosotros tuviéramos un presupuesto general de la nación supremamente generoso, supremamente ambicioso, pero que efectivamente a través de esta medida indirecta nosotros no viéramos ese dinamismo o ese empuje del gasto público dentro de la economía. Entonces lo que nosotros queremos resaltar es que ese 4.5% de crecimiento de las actividades del sector público, la educación y la salud, pues es un reflejo de consistencia de que efectivamente el presupuesto general de la nación que se planteó para este año, que fue el presupuesto que se definió a finales del año anterior, pues está siendo acertadamente ejecutado por parte de los entes del gobierno nacional y de las autoridades territoriales. Por ejemplo, ahí como cuña entramos nosotros como Departamento Administrativo Nacional de Estadística porque durante este año estuvimos inyectándole a la economía más de 250.000 millones de pesos en contratación de personal y de servicios logísticos para la operación del Censo Nacional de Población y Vivienda, del que estuvimos hablando inmediatamente la semana anterior. Lo que quisiera resaltar de este número es que refleja la naturaleza de un presupuesto que se está ejecutando a lo largo de este año y que puede dejar abierta la reflexión que usted hace frente a cuál es la capacidad que tenemos como país y tenemos como sociedad para darle sostenibilidad a este ritmo de gasto en la economía. Doctor Oviedo, aquí hablando pues de estacionalidades económicas, tenemos Sí, que julio fue el último mes del gobierno del presidente Santos. Entonces uno se señor. pregunta si no se desbordó el gasto público exactamente en ese mes para dejar el presupuesto del año copado, lo que nos hace una pregunta. De acuerdo a proyecciones que ustedes tengan, ¿se podrá mantener esa rata de crecimiento del gasto público en el último trimestre? ¿O este gobierno encontró la olla raspada y no va a tener un desarrollo tan notable en el cuarto trimestre como lo tuvo en el tercero, ese rubro fundamental del gasto público? Me encanta porque sus preguntas siempre me ponen a pensar muchísimo. Pero, pero, Pues, pero tiene sí. razón. Siempre que nosotros estamos hablando desde la perspectiva técnica sobre el ciclo político, y es una realidad porque los diferentes informes de ejecución que hace público el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y particularmente en el DANE, en el caso específico del DANE, pues encontramos que ya casi todo el presupuesto del año estaba completamente ejecutado. Y esa ha sido una de las dificultades que todos como equipo de gobierno del presidente Iván Duque, pues hemos encontrado desde la perspectiva de la gestión administrativa y gestión presupuestal de nuestras entidades. Lo que sí es clave resaltar es que la dinámica que pueda tener el gasto público en el último trimestre del año va a estar específicamente asociada con
el rol que tiene el tema de seguridad social de afiliación obligatoria en este componente o en este agregado de actividades económicas, en el que si bien creemos que puede haber un menor dinamismo que el planteado, como se puede ver en el ciclo que tiene este rubro de administración pública en 2017, siempre el último trimestre es un trimestre en el que tenemos un desempeño que está por debajo del resto de los trimestres anteriores. ¿Por qué? Porque en el ciclo presupuestal, el comienzo del año fiscal siempre es un comienzo duro porque está el proceso de planeación y expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y apertura de licitaciones. Y el último trimestre, si bien todo se está ejecutando a toda marcha, pues esa ejecución es el resultado de una contratación pública que se hizo preliminarmente. Y como al PIB entran, al Producto Interno Bruto, entran los recursos que efectivamente se causaron en la economía, pues en una licitación que se haya hecho en agosto o que se haya hecho en septiembre, que ejecute bienes y servicios al final del año, va a estar registrada dentro del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre y no en el último. Entonces, sí puede tener razón que ese ciclo político en el que en el que se enfrentó la economía desde la perspectiva del sector público frente al cambio de gobierno, pues puede llevar a que el último trimestre de este rubro tan importante para la economía, que pesa, como lo dijimos el día de ayer, casi el 16% de toda la economía, pueda tener un comportamiento menos dinámico que el que observamos ese tercer trimestre. Para terminar, celebramos que la industria de la construcción esté por lo menos saliendo de su bache, del terrible bache que ha tenido en los últimos meses, y que tenga un crecimiento muy modesto. Pero le queremos preguntar, ¿se nota en qué tipo de construcción? Porque nos preocupa mucho la construcción de vivienda, que al fin y al cabo es uno de los grandes problemas sociales del país, la falta de vivienda adecuada. Se recuperó la construcción de vivienda y en ese caso afirmativo, ¿en qué sectores? ¿En la vivienda de interés social, que puede ser la más urgente y dramática? Sí, señor. Es una precisión que vale la pena hacerle a la opinión pública. Es muy afortunado que el sector construcción haya salido pues, de ese hueco que tuvo durante casi año y medio con unos crecimientos negativos muy, muy fuertes en la economía. Aquí lo que nosotros estamos viendo es una recuperación consistente que nos puede decir que el país está empezando a estar nuevamente en obra. Nosotros sabemos que cuando hablamos del sector construcción, hablamos de un sector de edificaciones y un sector de infraestructura pública. En el sector de infraestructura pública todavía estamos frenados, pero ahí lo que sucede es que la construcción de carreteras y la construcción de bienes públicos de infraestructura sí está muy afectada por el ciclo político, es decir, muchas decisiones y muchos procesos de despliegue de infraestructura se paralizan temporalmente por efectos de ley de garantías y se paralizan también por la incertidumbre de cuáles van a ser las prioridades del gobierno entrante, que pues coincide con el segundo y el tercer trimestre del año. Entonces, por eso ese sector construcción es lo que tiene que ver con construcción de carreteras y obras de ingeniería civil, todavía tiene un frenazo que satisfactoriamente tenemos la certeza que para el cuarto trimestre va a solucionarse en la medida en que el Ministerio de Transporte ya tiene clara una guía de ruta que le va a permitir resolver esos cuellos de botella que se enfrentaron frente a la construcción de infraestructura pública y particularmente de carreteras. Lo que le está inyectando dinamismo al sector construcción son las actividades asociadas con la construcción de edificaciones y la mayoría de ellas residenciales. Casi el 60%
o el 65% para ser más precisos, de todo el portafolio de edificaciones que se están desarrollando en el país están siendo de carácter residencial. Pero no tenemos un énfasis aún muy fuerte de esas edificaciones residenciales sobre las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario, porque la política pública, que es el ministro Jonathan Malagón, pues ya está haciendo todos los planteamientos para poder definir cuál va a ser la guía de ruta en esa materia, y solo cuando esos planteamientos se hayan clarificado, que fue en los últimos meses, vamos a tener una respuesta de la oferta pública de construcción de vivienda de interés social y prioritario. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que estamos teniendo un énfasis muy importante en la construcción de edificaciones residenciales, y podemos decir que el panorama de esas edificaciones residenciales es mixto, es decir, es el conjunto de todo el segmento de edificaciones residenciales el que está teniendo una dinámica muy importante de casi 4.1%, porque si bien ese rubro que dice construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, en lo que tiene que ver con no residenciales, solo estamos hablando de algunos centros comerciales que se están construyendo en ciudades intermedias que no logran pesar significativamente dentro de la totalidad del rubro, sino que estamos hablando en esencia de una dinámica del sector construcción a partir de la reactivación de las edificaciones residenciales. Lo que es fundamental para el empleo, ¿no? La Sí, gran señor. fuente de empleo en las grandes ciudades es la construcción, de manera que en buena hora se está recuperando Lo ese vimos sector. precisamente en la rueda de prensa de hace 15 días de mercado laboral, en el que Sí, por fin el sector construcción estaba empezando a reactivar las ofertas de empleo. perfectamente coincidente con la noticia que nos dio ayer y que estamos analizando hoy sobre el crecimiento de la construcción en edificaciones residenciales y no residenciales. Doctor Oviedo, como siempre, tan agradecidos con usted por la gentileza que tiene con la hora de la verdad, y esperamos tener un gran debate a comienzos del año entrante sobre el crecimiento de la economía en todo el año para saber dónde estamos, que es la primera condición para saber hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, doctor Juan Daniel Oviedo. Fuerte con eso, doctor Londoño, también muchas gracias a usted, y ese sentimiento de agradecimiento es mutuo. Que esté muy bien. Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Miren ustedes lo importante que es que el gobierno se comunique con la gente, se conecte, hable, explique. Tendrá razones, no tendrá razones. Una gran inquietud: el crecimiento del 4.5% en los gastos del Estado está impulsado por la raspada de olla del presidente Santos para dejarle la olla raspada al presidente Iván Duque. Esa lo admite el doctor Oviedo como una posibilidad. El presupuesto de la nación se ejecutó todo antes de la salida de Santos para dejarle a Iván Duque el problema a finales de este año. ¿Será así? Lo sabremos más adelante. Para verdad es el tiempo. Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, estaba con nosotros en la hora de la verdad.